Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Canadá. Christina McConn, nacida el 7 de agosto de 1925 en Toronto, Canadá, hija de Casimir y María McConn. Los Macon eran una familia de clase trabajadora de ascendencia polaca que vivía en la zona de Mimico en Toronto, un vecindario que, a principios del siglo XX, albergaba a muchas familias inmigrantes. Como muchos hogares polacos, los Macon llevaban consigo tradiciones de fe, familia y lazos comunitarios estrechos, lo que les daba un sentido de estabilidad en su nuevo país. Christina creció en el contexto de la Gran Depresión, cuando las familias de toda la ciudad enfrentaban una gran incertidumbre económica. En Mimico, los vecinos a menudo dependían unos de otros para apoyarse, y la vida diaria se caracterizaba por presupuestos cuidadosos y una vida modesta. Cuando Christina terminó la escuela, consiguió un trabajo en el Banco de Toronto, donde demostró ser competente y eficiente. No era alguien que buscara destacar, sino más bien una joven que parecía típica de la época, responsable, centrada en la familia y trabajadora. Sus padres, como muchas familias inmigrantes de la época, valoraban la estabilidad y una vida que pareciera respetable ante los ojos de la comunidad. Esperaban que Christina siguiera un camino que prometiera seguridad y dignidad, siendo el matrimonio el siguiente paso natural hacia un futuro estable y tradicional. En los años 40, Christina conoció a Juan Ray Ketterwell, llamado Jack, un joven solo un poco mayor que ella. Jack fue llamado al servicio en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como sargento en el cuerpo dental. Al volver a casa, trabajó en seguros y se estableció nuevamente en Toronto. Tenía su propio grupo de amigos, incluyendo a Ronald Barry, conocido por ser muy animado. Ronald había nacido como Ronaldo Schifo y emigró de Italia con su familia en los años 20 y más tarde adoptó el nombre de Ronald Barry. Pensé que sonaba mejor para la vida en Canadá. Era extrovertido y elegante, un ex bailarín profesional de salón que había dejado el escenario para iniciar su propio negocio de construcción. Aunque parecía seguro, el negocio nunca prosperó y terminó con graves problemas financieros. Ronald era más que un conocido, era un compañero cercano de Jack. Viajaban y socializaban juntos frecuentemente. Para 1947 vivían en la misma casa de huéspedes, compartiendo una habitación. Los padres de Christina desconfiaban de su relación con Jack. No solo por el hecho de que él no era católico romano, sino también por su estrecha amistad con Ronald Barry, cuya presencia frecuente les resultaba intrusiva y cuya influencia no les inspiraba plena confianza. También les preocupaba el temperamento de Jack y sus inciertas perspectivas profesionales, y la tensión en su hogar solo aumentó a medida que continuaba el noviazgo. A pesar de sus reservas, Christina siguió viendo a Jack y el 12 de mayo de 1947 la pareja se casó en Toronto. Después de la boda, pasaron unos días en un departamento en la avenida Tyndall. El 17 de mayo, Ronald, Jack y Christina partieron juntos a su luna de miel en una cabaña remota en Seven Falls, Ontario. Un refugio aislado a unos 190 kilómetros de Toronto y 40 kilómetros al norte de Arilia, la propiedad que pertenecía a Ronald solo era accesible en bote. Este arreglo era algo incómodo, y aunque Christina se mostraba exteriormente como una recién casada alegre, estaba frustrada porque su esposo había traído a su amigo en lo que se suponía que sería su luna de miel. El aislamiento de la cabaña y la presencia de Ronald hacían incómoda una escapada que sería idílica. La situación se volvió muy grave el 20 de mayo de 1947 cuando se vio humo saliendo de la cabaña. Al volver, Ronald halló a Jack en el suelo con una herida en la cabeza y Christina desaparecida. Casi de inmediato, el fuego se intensificó y las llamas consumieron rápidamente la estructura de madera. En cuestión de minutos, la cabaña quedó reducida a un armazón carbonizado de madera y cenizas esparcidas, dejando solo los restos de lo que alguna vez fue un refugio apartado. Ronald y Jack lograron escapar del incendio y más tarde el cuerpo de Christina fue descubierto a poca distancia en 23 centímetros de agua. Estaba vestida boca abajo, sin signos de quemaduras ni inhalación de humo. Se realizó una autopsia de inmediato para determinar la causa de su muerte.
El examen determinó que se había ahogado a pesar de la poca profundidad del agua en la que fue encontrada. Los investigadores hallaron codeína en su sistema, un detalle que generó más preguntas sobre las circunstancias que llevaron a su muerte y si algún factor externo contribuyó a la tragedia. Ronald Barry rápidamente se convirtió en una persona de interés en la investigación y fue uno de los primeros en ser interrogado por la policía. Cuando le preguntaron si la cabaña estaba asegurada o no, respondió: «Perdimos todo». Cuando algo así sucede, el seguro es lo último en lo que piensas. No puede reemplazar lo que se perdió. Es como perder una vida. Planeamos pasar el verano aquí, lejos de todos. Las flores estaban hermosas y habíamos planeado plantar muchas más. Pero supongo que no debería decir más, ya he dicho demasiado. Luego fue puesto bajo custodia policial, donde fue interrogado durante 6 horas y elaboró una declaración completa de 3000 palabras. Tras su tiempo en la estación de policía, Ronald fue liberado mientras continuaba la investigación. Habló con los reporteros afirmando que esto había sido un trágico accidente, aunque no quiso revelar demasiados detalles. Comentó que no pensaba acompañar a la pareja en su luna de miel y que se uniría después. Pero como tenían tanto equipaje, el señor Tomás, que era su casero, y el de Jack, le dijo que tomara su auto y los llevara a la cabaña. El lunes 26 de mayo fue el funeral de Cristina en la iglesia de San Leo, donde se casó solo 2 semanas antes. En los días siguientes, la policía siguió recabando información sobre la tragedia, tomando declaraciones y analizando cualquier circunstancia que aclarara la causa de la muerte de Cristina. Los periódicos informaron los hechos conocidos y muchas especulaciones a medida que surgían. Mientras el público seguía cada desarrollo con gran interés, los boletines diarios y los titulares mantenían la tragedia en el centro de atención y las discusiones en cafés y lugares de trabajo reflejaban una mezcla de simpatía, curiosidad y sospecha. El caso seguía siendo un tema frecuente de conversación y cada actualización atraía mucha atención no solo en la provincia de Ontario, sino en todo Canadá. La nación siguió el proceso de cerca, cautivada por la inquietante imagen de la novia de 8 días, una joven cuya vida terminó casi antes de que su matrimonio comenzara. El 19 de junio se inició una investigación formal en Bracebridge. El señor Seppi Hope fue el abogado de la corona en la investigación. Inmediatamente señaló el papel sospechoso de Ronald Barry en lo que había sucedido el 20 de mayo y lo describió como un mentiroso del tipo más descarado, cuya figura siniestra permea toda esta tragedia. Sin embargo, su propósito y plan son un misterio. La investigación reveló transacciones financieras dudosas que dejaron a Ronald casi en la ruina. Se habían contratado 2 pólizas de seguro de vida separadas, cada una por una suma de $5,000 para Jack y Cristina antes de que se casaran, y en cada una, el beneficiario era Ronald. Las pólizas incluían cláusulas de doble indemnización, lo que significaba que él recibiría el doble de la cantidad en caso de que cualquiera de ellos muriera a causa de un accidente. Antes de viajar a 7 Cascadas, también había renovado su póliza de seguro vencida sobre la cabaña. También había preguntas sobre el esposo de Cristina, Jack Kettlewell, por qué le había confiado todo lo que poseía a Ronald y, por supuesto, por qué le pidió a su amigo que lo acompañara a él y a su nueva esposa en su luna de miel. Jack pidió prestado un anillo para proponerle matrimonio a Cristina, pero no lo recuperaron. Cuando Jack, nervioso, subió al estrado, dijo que creía que Cristina había intentado envenenarlo a él y a ella misma agregando algo a su comida. Explicó que se enfermó gravemente, pero cuando Ronald lo encontró, le dio un medicamento para inducir el vómito, lo cual le ayudó a recuperarse. Sin embargo, las respuestas de Jack en la investigación no convencieron al señor Hope, quien le recordó que, en una declaración que había dado a la policía poco después del incendio, les dijo a los oficiales que efectivamente había estado involucrado en la relación con Ronald Barry, aunque ahora afirmaba que esto no era así, y que había sido presionado para hacer la declaración. Un aspecto particularmente preocupante del caso fue una serie de cartas que Cristina le había escrito a Ronald en las que revelaba su agitación emocional y angustia. Estas cartas se leyeron en la investigación y hablaban de su deseo de acabar con su vida por su propia mano. Cristina mostró clara desesperación y un alarmante sentimiento de desesperanza. Una, escrita poco antes de su boda, decía que no soportaba la idea de Jacobo con otra mujer.
Otra decía que planeaba envenenarse a sí misma y a Jacobo. La última carta, escrita un día antes de su muerte, iba dirigida a la señora Tomasa, dueña de la pensión Mímico, donde Cristina se alojó brevemente con Jacobo. Cristina le pidió a Ronaldo que enviara la carta. Ronnie está en el bote afuera en algún lugar. Para cuando él regrese, todo habrá terminado. Debe haber tenido miedo de que algo pasara, porque se va a quedar un día extra para asegurarse de que regresemos a Toronto con él. Si estas cartas eran gritos de ayuda o preparativos deliberados para la autodestrucción, nunca estuvo claro, pero pintaban el retrato de una joven en conflicto. Esteban Lett, exoficial de la Real Policía Montada de Canadá y experto en caligrafía, aseguró que las cartas fueron escritas por la joven novia de 22 años. La señora Edith Thomas, la casera de la pensión donde vivían Ronald y Jack, también declaró. Ella le dijo al jurado de la investigación que en la noche de la boda, las hermanas de Cristina habían ido a la casa para tratar de disuadirla de casarse, y dijeron que Cristina les dijo que quería casarse con Jack y que Ronald le había dicho a Cristina que debía elegir, y que si no quería casarse con Jack, debía irse con sus hermanas. La señora Tomás dijo que Ronald Barry le debía dinero y no intentó pagarle. Su esposo, Ricardo Tomás, también testificó. Él describió a Cristina como una novia feliz y recordó que ella le había dicho que no quería que Ronald Barry la acompañara a ella y a su nuevo esposo en su luna de miel. También dijo que Cristina le había contado que Ronald le había pedido prestados $200 y que ella había intentado recuperar parte de ese dinero justo antes de la boda, pero no había podido hacerlo. El nombre de Ronald Barry parecía dominar la investigación y los periódicos cuestionaban su papel en la terrible tragedia. Él era dueño de la cabaña de luna de miel, había recibido las cartas de Cristina y era el beneficiario de las pólizas de seguro que cubrían la muerte de Cristina y la propiedad destruida. Sin embargo, cuando subió al estrado, repitió la declaración algo extraña que ya le había dado a la policía. Insistió en que le había prestado a Cristina $1,500 antes de su matrimonio. Dijo que lo hizo porque Cristina fue atacada por varios hombres en un salón de baile en Toronto y ahora la chantajeaban. Según él, Cristina le devolvió $13,000, que incluían $500 de intereses. Sin embargo, al interrogar el señor Hope a Ronald sobre sus ingresos, algo no cuadraba. En 1945 su ingreso neto fue de $1,500. En 1946 construyó 2 casas y ganó cerca de $1,000 por cada una. En 1947 no tuvo ingresos. Reconoció haber pedido $3,000 al Banco de Montreal en 1946 y dijo que entregó $2,000 a Cristina. Y después, cuando ella le pidió otros $3,000, también los pidió prestados y se los entregó. También dijo que pidió dinero prestado a familiares y amigos para ayudarla. Le dijo al juez que no sabía de dónde había sacado Cristina, una empleada bancaria con un salario modesto, esas grandes sumas de dinero para devolverle el dinero. Esteban Lett, el experto en caligrafía, confirmó que Cristina había firmado el recibo por $12,000, pero afirmó que ella firmó este documento antes de que se llenaran los detalles. Esos detalles, dijo, estaban escritos con la letra de Ronald Barry. Ronald negó todas las acusaciones que se le hicieron. También había dicho que la relación entre él y Jack no era más que la de amigos, y que él no había arreglado el matrimonio entre Jack y Cristina, aunque sí había ayudado con algunos de los planes de la luna de miel. Sin embargo, bajo un intenso interrogatorio, finalmente admitió que él y Jack habían sido muy cercanos alguna vez, pero eso fue hace algunos años. Le dijo al jurado que tras la boda intentó no intervenir en la pareja. Una mañana, al entrar a la cabaña, vio a Jack inconsciente junto a la ventana. Cristina estaba ahí y le pidió una pluma porque quería escribir. Continuó diciendo que esa noche regresó a la cabaña y encontró a Jack sangrando de una herida en la cabeza. Sin embargo, dijo que Cristina no estaba. Contó cómo la buscó en el bosque y luego notó que la cabaña de repente se había incendiado, así que regresó y sacó a Jack del edificio en llamas. El señor Hope no creyó la declaración de Ronald. Había examinado cuidadosamente las transacciones bancarias de Cristina y descubrió que no había nada irregular en ellas. Recordó a la investigación que Cristina trabajaba como encargada de libros contables y que nada podía explicar los graves manejos de dinero de los que Ronald Barry habló en torno a su muerte.
Los periódicos estaban fascinados con el caso y dedicaron innumerables columnas y espacio en la portada para cubrir cada detalle. Desde la boda, las finanzas misteriosas y los trágicos hechos del 20 de mayo, relataron que Jack sufrió quemaduras en el incendio, pero se notaba incómodo al ser interrogado. Afirmaron que sus declaraciones eran inconsistentes, sobre todo en el contrainterrogatorio. Cuestionaron si su relación con Ronald Barry iba más allá de una amistad común, lo cual en la década de 1940 se consideraba escandaloso. Las especulaciones solo aumentaron la curiosidad del público y arrojaron más dudas sobre el papel de Jack en la tragedia. El incendio aumentó la incertidumbre. La cabaña, diseñada como refugio para la pareja, fue destruida por completo, eliminando posible evidencia crucial. Los investigadores no pudieron determinar si el incendio fue intencional o accidental. Lo que sí era seguro era que el momento en que ocurrió creó un caos, oscureciendo la secuencia de los hechos y retrasando la búsqueda de Cristina. El testimonio médico fue poco claro. La autopsia mostró codeína, pero no en niveles que justificaran la muerte. No había señales de violencia física, ni golpes, ni estrangulamiento, nada que sugiriera una agresión. El ahogamiento fue la causa, pero cómo Cristina terminó en el agua seguía sin respuesta. Al no haber pruebas físicas concluyentes, el caso se basaba solo en pruebas circunstanciales. En la interpretación de las cartas de su relación y de las circunstancias ambiguas que rodearon el incendio. A medida que continuaba la investigación y más testigos subían al estrado, el jurado tenía la difícil responsabilidad de determinar si Cristina había muerto por su propia mano o si había sido asesinada. Cada teoría tenía apoyo en los testimonios, pero todas dejaban vacíos inquietantes. El suicidio parecía plausible según sus cartas, pero casarse y quitarse la vida 8 días después complicaba esa idea. No se podía descartar el asesinato, especialmente con las sospechas que rodeaban a Ronald y Jack. No había pruebas, pero un accidente era posible. Los eventos que causaron su ahogamiento no tenían una explicación sencilla. El doctor Tennant describió su impresión de Ronald Barry llamándolo un mentiroso patológico. Explicó que esas personas mentían tanto y de forma tan convincente que acababan creyéndose a sí mismas. Ronald Barry dijo que era alguien que disfrutaba engañar a otros. El inspector Wright de la Policía Provincial testificó que las cuentas que Cristina llevaba en el banco estaban en perfecto orden. Un inspector de incendios de Ontario también informó que los exámenes de la cabaña de luna de miel no mostraron señales de un incendio accidental, pero fue imposible determinar exactamente cómo comenzó. En su discurso al jurado, el señor Hope describió a Cristina como una joven hermosa y feliz que había sido engañada. Dijo que su esposo, Jack Kettlewell, tenía un carácter débil y estaba dominado por Ronald Barry, a quien llamó una figura siniestra envuelta en engaños, amor y sexualidad. El señor Hope destacó el hallazgo de la autopsia de que Cristina tenía codeína en su sistema, señalando que la cantidad encontrada podría haber sido parte de una dosis mayor. Sobre los hechos del 20 de mayo, el señor Hope afirmó que el testimonio indicaba que Cristina pudo haber preparado una comida envenenada y que esa tarde Ronald Barry tenía su última carta. Agregó que, aunque Ronald había negado haberla leído alguna vez, no se podía probar si lo había hecho o no. El señor Hope también cuestionó cómo se había descubierto el cuerpo de Cristina en el agua poco profunda. Ella estaba descalza, pero no había marcas en sus pies que indicaran que había caminado hasta allí por sí misma. Preguntó si pudo haber sido cargada y en ese caso, ¿quién lo hizo? Al decir esto, estaba dando a entender que Ronald Barry era el único capaz de hacerlo. El señor Hope también desestimó como ridícula la historia de que Ronald le prestara a Cristina $12,000 para pagar a supuestos chantajistas después de que ella fuera atacada en el salón de baile de Toronto. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, el jurado emitió un veredicto abierto, ya que no pudieron decir con certeza cómo había muerto Cristina, solo que se había ahogado, bajo circunstancias que permanecieron sin resolverse. La ley dejó el asunto sin resolver, y lo mismo hizo la imaginación pública. La investigación pudo haber terminado, pero la especulación sobre el destino de Cristina solo creció en los años siguientes. Una teoría era que Cristina se quitó la vida. Sus cartas y aparente fragilidad emocional respaldaban este punto de vista.
Si ella tomó codeína y caminó desesperada al río, el ahogamiento pudo ser autoinfligido. Pero la presencia de Ronald Barry complicaba esta idea. Su nombre en las pólizas de seguro, el hecho de que recibiera las cartas de Christina y su proximidad a los hechos, todo parecía sospechoso. Algunos sugirieron que Ronald orquestó los hechos a su favor, aunque no había pruebas sólidas que lo vincularan directamente con la muerte de Christina. Jack también seguía bajo sospecha en algunos círculos. ¿Fue cómplice de Ronald? ¿Fue negligente o simplemente una víctima de las circunstancias? Su lesión por el incendio nubló su testimonio y su cercanía con Ronald fue un punto de controversia. Otra duda era por qué el cuerpo de Christina no se encontró antes. Testigos dijeron que la orilla del río fue revisada antes sin éxito, lo que sugiere que el cuerpo pudo haber sido dejado ahí después. Terminada la investigación, no se presentaron cargos y la muerte de Christina quedó oficialmente sin resolver. Para su familia, el resultado fue un doloroso vacío, ya que su hija estaba llena de vida y promesas días antes. Ahora ella ya no estaba. Su historia se redujo a preguntas sin respuesta y titulares escandalosos. En las décadas siguientes, el caso ha sido revisitado por periodistas, escritores y entusiastas del crimen real. Se recuerda como la historia de la novia de 8 días, un recordatorio inquietante de lo rápido que puede terminar una vida y de lo esquiva que puede ser la verdad. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.